Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos dando continuidad al tema de osciladores en el curso de microelectrónica. En el video anterior trabajamos el oscilador con amplificador operacional y en la siguiente parte vimos como tal el comportamiento eh, de la versión de Hartley como tal del oscilador. En esta sesión vamos a trabajar cuál sería el comportamiento del sistema de Colpitts. Entonces, en el sistema de Colpitts, voy a volver acá un poco, esto lo van a encontrar en el video anterior. Lo que encontramos es que la ecuación que nos va a permitir caracterizar como tal este tipo de sistemas es cómo se comportan las impedancias. Entonces, esta ganancia como tal que tenemos acá, lo voy a copiar acá de nuevo, con respecto al sistema que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, digamos que en el video anterior lo hicimos para la red de Hartley, en este caso lo vamos a identificar para la red de Colpitts y en un video posterior lo haremos ya, acá lo haremos de forma paramétrica, en otro video lo haremos de forma numérica para ya aplicarlo como tal a un sistema donde podamos calcular cuál es esa frecuencia de oscilación y cuál es el comportamiento que tenemos. Listo, en este caso entonces tenemos JRG, entonces eso queda quieto, ¿no? Y lo que nosotros vamos a variar es cuáles son las impedancias. Entonces en el caso anterior decíamos Z1 y Z2 eran bobinas, acá en este caso Z1 y Z2 son condensadores. Entonces en este caso tenemos menos 1 sobre omega C1 menos 1 sobre omega C2 más la impedancia de la bobina que sería omega L3 y esto tiene que ser igual a 0. Qué importante, recuerdan, el J ya lo saqué agrupado, entonces es realmente menos J sobre omega C1 menos J sobre omega C2 más J omega L. ¿Listo? Ahí simplemente para que lo tengamos presente. Como vimos en la parte anterior, pues este factor, digamos que no es lógico que RG sea 0, entonces pues este no va a ser lo que nosotros identifiquemos como 0, o simplemente la misma ecuación lo pasamos a dividir, pues 0 dividido cualquier cosa sigue siendo 0. Entonces este es el factor que nos interesa. Y de acá nosotros podemos organizar simplemente multiplicando toda la ecuación por omega. ¿Para qué? Para eliminar lo que está dividiendo, ¿no? Bueno, parte de lo que está dividiendo, luego terminaremos de agrupar el resto. Entonces, en este caso tendríamos menos, recuerden, esto ya simplemente lo voy a desaparecer, nos importa como tal este factor. Entonces tengo menos 1 sobre C1 menos 1 sobre C2 más omega cuadrado por L3 es igual a 0. Al final lo que yo quiero despejar es omega cuadrado, ¿no? Entonces omega cuadrado por L3 es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Recordando un poco, digamos que esto lo podemos agrupar como, voy a seguir acá, vamos ya con otro color, omega cuadrado L3 es igual a C1 por C2 sobre C1 más C2. ¿Listo? Es lo que tendríamos acá en este caso. De acá yo despejo omega al cuadrado, entonces esto va a ser igual a C1 más C2 sobre C1 por C2 por L3 y por ende omega sería raíz de eso, entonces va a ser raíz de C1 más C3 más C2, qué pena, por C1, C2 por L3. Acá voy a hacer una comparación y recordar algo, y es que los condensadores en serie se comportan como las resistencias o las bobinas en paralelo, ¿no? Entonces, condensador en serie simplemente es C1 por C2 dividido en C1 más C2. Si ustedes se dan cuenta, esto yo lo podría descomponer como raíz de 1 sobre condensador en serie multiplicado por L3, donde el condensador en serie es C1 por C2, entonces queda esta misma parte de acá, y dividido en C1 más C2 pasaría a la parte superior, entonces nos quedaría de la misma forma.
Esto lo digo para comparar con el caso anterior que era Hartley. Entonces, donde en Hartley nos quedó C3 por L1 más L2. Realmente, acá simplemente para recordar del video anterior, esta era la bobina en serie, solo que ahí es más evidente porque nosotros la sumamos. Y acá pasa lo mismo, es el condensador en serie por el elemento restante. Entonces, tienen el mismo comportamiento, la misma forma, pero con respecto a la variable opuesta. En el caso de Hartley, lo que nosotros tenemos es que son bobinas en serie, y en el caso de Colpitts se analiza como condensadores en serie para poder calcular como tal esos factores que nosotros tendríamos. Recordando como en el video anterior, recordar que omega es igual a 2πf. Entonces la frecuencia cuando la queremos calcular en hertz, porque recuerden que omega es frecuencia angular, simplemente la calculamos como omega sobre 2pi, porque normalmente digamos que nosotros queremos trabajar una frecuencia en el dominio temporal, ¿no? Entonces lo asociamos a hertz, que es 1 sobre segundo. Entonces lo vamos a poder agrupar de forma adecuada a lo que nosotros necesitamos o requerimos para desarrollar. Listo, muchas gracias. Digamos que este era el desarrollo para el caso de Colpitts. Entonces ya analizamos el caso de Hartley y Colpitts para amplificador operacional. Recuerden que en clase también trabajamos el de Colpitts y Hartley para el analizado como tal para el caso de un FET. Entonces ahí simplemente vamos recordando como tal estos factores. Bueno, antes de que se me pase, en este caso también nosotros podemos analizar el factor como tal de la ganancia, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ganancia dijimos, o más bien el factor de amplitud, más que irnos con la ganancia, que la ganancia es del amplificador operacional, dijimos que al final simplemente va a quedar x2 sobre x1. Si ustedes se dan cuenta, x2 sobre x1 en los dos casos, tanto en Hartley como en Colpitts, son del mismo tipo. Entonces realmente va a ser, y como omega es el mismo, entonces simplemente nos queda realmente esta ganancia en el caso de Hartley, acá va a ser AV por L2 sobre L1, y en el caso de Colpitts va a ser AV, acá como la impedancia es el inverso, entonces nos va a quedar 1 sobre C2 sobre 1 sobre C1, es lo que va a cambiar en este caso. Entonces en este caso queda C1 sobre C2, ¿listo? Entonces en bobina L2 sobre L1 en el condensador va a ser C1 sobre C2, simplemente para que lo tengamos presente. Y recordar que pues esto ya lo haremos en el ejercicio numérico, lo que esperamos es que esto sea igual a 1 o realmente mayor o igual a 1, debe ser levemente mayor o igual a 1. Como en este caso tenemos atenuación, el factor que me permite que eso oscile realmente es la ganancia que tiene el amplificador operacional. ¿Listo? Entonces, ahora sí, muchas gracias, que recordé que podíamos agregar ese componente para complementar un poco lo que se ha venido trabajando en las clases. Listo, muchas gracias. Con esto terminamos el video. Recuerden, no se les olvide suscribirse para seguir generando más contenido para que lo puedan aplicar y seguir aprendiendo con nosotros. Que estén muy bien.